Hola chicos, y para tejer este chaleco vamos a necesitar hilo o estambre de cualquier estilo y color. En esta oportunidad yo voy a utilizar este estambre. Su composición es 100% acrílico y aunque me recomienda utilizar un gancho de crochet de 3.5 milímetros, voy a utilizar este de 3 milímetros porque quiero que la puntada me quede bien apretadita, cinta métrica y una aguja lanera. Comencemos. Comenzamos realizando el anillo mágico. Para hacer el anillo mágico colocamos la hebra sobre la palma de la mano, hacemos acá una X, giramos con la aguja, pasamos por debajo, traemos hacia enfrente la hebra que está en la parte de atrás, sujetamos acá, nos posicionamos, hacemos la primera cadenita para sujetar, desenredamos esta hebra en la parte de acá, la cerramos un poquitito para poder trabajar allá adentro y fíjense, ya tenemos nuestro anillo mágico. Hacemos acá la segunda cadenita y de esta forma completamos el primer punto alto. Ahora vamos a tejer 5 puntos altos, pero ya tenemos las dos cadenitas que nos cuentan como el primero. Para el siguiente punto alto enlazamos, fíjense aquí dentro del anillo, atravesando las dos hebras. Traemos hebra, en el punto alto me quedan 3 aros, paso por 2, paso por 2. Ya llevo 2 puntos altos, hago el tercero, el cuarto y el quinto punto alto. Fíjense, de esta manera me queda. Ya podemos cerrar el anillo. Para cerrarlo simplemente tiramos de esta hebra, ajustamos bien y fíjense, aquí tenemos 5 puntos altos. Vamos a comenzar tejiendo la parte de la espalda. ¿Sí? Entonces, para hacer la segunda vuelta, estando acá, tejemos 2 cadenitas, giramos, enlazamos, vamos a comenzar a hacer un aumento. Entonces, para hacer el aumento, aquí en la base de las cadenas, donde salen las 2 cadenitas, allí en ese agujerito, traemos hebra y tejemos un punto alto. De esta manera completamos el primer aumento de este costado. ¿Sí? Ahora vamos a tejer un punto alto. En el puntito siguiente, sin hacer aumento ni nada, tejemos un punto alto solo. En el punto siguiente, que viene siendo el tercer punto, allí vamos a tejer nuevamente un aumento. Aquí en este puntito, entonces allí significa que vamos a tejer 2 puntos altos, hacemos 1 y hacemos 2 puntos altos. En el puntito siguiente tejemos un punto alto solo y en el último punto, que vienen siendo las 2 cadenitas con las que iniciamos, con las que tomamos altura, allí tejemos un aumento. Entonces enlazamos. Y aquí están las 2 cadenitas con las que iniciamos, fíjense, 1 y 2, acá en la segunda cadena, atravesamos la hebra y allí tejemos el primer punto alto, enlazamos y allí mismo tejemos el segundo punto alto y de esta forma completamos el aumento. Aquí en esta segunda vuelta deberíamos de tener 8 puntos altos. Ahora para tejer la tercera vuelta comenzamos como siempre tejiendo 2 cadenitas que nos cuentan como el primer punto alto. Giramos y acá simplemente vamos a tejer un aumento al comienzo y un aumento al final. ¿Sí? Entonces enlazamos, comenzamos en este primer agujerito en la base de las cadenas. Tejemos el punto alto y de esta forma completamos el aumento. Ahora simplemente tejemos un punto alto sobre cada punto alto. Tejemos 1 y 6 puntos altos. Fíjense aquí sobre este agujerito, en el penúltimo punto de la fila de abajo, tejemos el sexto punto alto que va solo. Y acá, en el último punto alto, que vienen siendo las 2 cadenitas con las que tomamos altura en la fila anterior, allí, fíjense, tengo 1 y 2 cadenitas. Acá sobre la segunda cadenita tejemos el aumento. Entonces allí tejemos 1
y 2 puntos altos. ¿Sí? En esta tercera vuelta debemos de tener 10 puntos altos. Ahora para tejer la cuarta vuelta y todos los huesitos, por llamarlos de alguna manera, todos los huesitos van a consistir en 4 vueltas. ¿Sí? Entonces llegamos hasta 10 puntos altos. Para hacer la siguiente vuelta, que viene siendo la última vuelta de este huesito, entonces tejemos 2 cadenas, giramos. Y acá ya no vamos a hacer aumento. Sí, en la última vuelta no vamos a tejer aumento. Entonces, como tengo 10 puntos altos en la parte de abajo, en la parte de arriba también debo de tener 10 puntos altos. Entonces, enlazamos. Este primer agujerito que está acá no lo voy a tejer porque si lo hago un aumento. Entonces comienzo en el siguiente. Allí tejo el segundo punto alto porque recuerden que las 2 cadenitas siempre me cuentan como el primero. Y comienzo a tejer un punto alto sobre cada punto alto que tengo en la fila anterior. Ya estoy tejiendo el penúltimo punto alto, enlazamos y siempre el último punto alto como tal. Fíjense, aquí están las 2 cadenitas con las que iniciamos la fila anterior, 1 y 2. Siempre el último punto alto se teje acá sobre la segunda cadenita. Y fíjense, aquí ya tenemos 4 vueltas. Aquí podemos decir que tenemos el primer huesito, ¿sí? De ahora en adelante vamos a decirle así para poderlo identificar. ¿Sí? Entonces, para comenzar el siguiente huesito, fíjense, lo que vamos a hacer es, aquí para comenzar el siguiente huesito y todos los huesitos de ahora en adelante, entonces tejemos una cadenita, giramos. Aquí nos vamos a saltar el primer punto. Este primer puntito no lo vamos a tejer. En el segundo vamos a deslizar el punto, entonces en el segundo punto, fíjense, aquí no voy a tejer acá, me voy a saltar hasta el segundo, traigo hebra, hago punto deslizado, hago un punto deslizado, en el punto de al lado hago un segundo punto deslizado y en el punto de al lado hago un tercer punto deslizado. ¿Sí? Fíjense. Entonces, si contamos de acá para acá, estoy en el punto 1, 2, 3 y en el cuarto punto debo de estar. Entonces, luego de que deslizamos esos 3 puntitos, tejemos 2 cadenas que me cuentan como el primer punto alto. Enlazamos allí mismo, en ese mismo agujerito donde acabé de deslizar ese punto, tejo el segundo punto alto, o sea, hago un aumento. En el siguiente punto vuelvo y tejo otro aumento. Voy a hacer 4 aumentos seguidos porque en total debo de tener acá 8 puntos altos. Si ya llevo un aumento, hago el segundo aumento. Recuerden que el aumento son 2 puntos dentro de un mismo agujerito. Hago el tercer aumento y hago el último aumento. ¿Sí? En esta primera vuelta del segundo huesito debemos de tener 8 puntos altos en total. ¿Sí? Seguimos tejiendo la segunda vuelta. Entonces, para tejer la segunda vuelta tejemos 2 cadenas, giramos. Y para la segunda vuelta entonces vamos a hacer un aumento al comienzo, un aumento al final y en esta segunda vuelta al final deberíamos de tener 10 puntos altos. Entonces comenzamos haciendo aumento. Recuerden que para completar el aumento tejemos este primer agujerito que está acá. Ya tenemos 2 puntos. Seguimos tejiendo un punto alto sobre cada punto alto y siempre en el último punto que viene siendo acá sobre la segunda cadena, allí vamos a tejer un aumento. Allí en la segunda cadenita vamos a tejer el aumento que son 1 y allí mismo tejemos el segundo punto alto. Entonces, en esta segunda vuelta de este segundo huesito ya tenemos 10 puntos altos. Para hacer la tercera vuelta, entonces tejemos 2 cadenitas, giramos y repetimos. Aumento al comienzo, aumento al final y al final de esta tercera vuelta debemos de tener 12 puntos altos. Comenzamos el aumento. Punto alto sobre cada punto alto y 8, si vienen contando son 8 puntos altos sin aumento y acá sobre la segunda cadenita completamos el aumento de este costado, entonces enlazamos, fíjense siempre sobre la segunda cadena, allí tejemos 1 y
y 2. Entonces, en esta tercera vuelta de este segundo huesito ya tenemos 12 puntos altos, ¿sí? Y para hacer la última vuelta, recuerden que cada huesito lo vamos a hacer con 4 vueltas. Entonces tejemos 2 cadenitas, giramos y en la última vuelta no vamos a tejer aumento. Entonces simplemente enlazamos y comenzamos a tejer un punto alto sobre cada punto alto, ¿sí? Entonces les enseño una vez más. Hacemos una cadenita, giramos para comenzar el tercer huesito. Entonces saltamos este primer puntito, lo obviamos y vamos a tejer 1, 2, y 3 puntos deslizados. ¿Sí? Ahora, en la parte de acá ya no vamos a hacer 4 aumentos seguidos, sino a partir de esta tercera vuelta. Entonces, tejemos 2 cadenitas que me cuentan como el primer punto alto, enlazamos y allí mismo vamos a tejer el segundo punto alto para completar el aumento de este costado. Fíjense, hago el segundo. Ahora, a partir de esta tercera vuelta vamos a tejer 4 puntos altos solos. ¿Sí? Hacemos el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Si vienen contando los puntos, con el aumento acabamos de completar el sexto punto alto y acá en el puntito siguiente hacemos un aumento. Entonces tenemos aumento al comienzo y aumento al final. Tejemos 1 y 2. ¿Sí? Entonces acá tenemos los 8 puntos altos. Comenzamos la segunda vuelta de este tercer huesito, tejemos 2 cadenitas, giramos y fíjense, en la primera vuelta tenemos 8 puntos, en la segunda vuelta hacemos el aumento al comienzo y al final. Entonces, en la primera vuelta tenía 8, en esta segunda vuelta tengo 10 puntos altos, en la tercera vuelta de este tercer huesito, repito, aumento al comienzo, aumento al final. Si vienen contando acá, son 8 puntos altos sin aumento. Y tejemos el último aumento sobre la segunda cadenita, 1 y 2. ¿Sí? Si vienen contando, en esta tercera vuelta son 12 puntos altos y ahora en la cuarta vuelta, siempre en la última vuelta, no vamos a hacer aumento ni nada. Entonces tejemos 2 cadenitas, giramos y tejemos un punto alto sobre cada punto alto hasta tener 12 puntos altos y 12 puntos altos. Fíjense, el tercer huesito se ve de esta manera. Y ahora sí, vamos a repetir exactamente igual sin hacer ningún tipo de cambio este tercer huesito. Sí, lo vamos a repetir una y otra vez hasta que tengamos el largo necesario. Entonces les enseño por última vez cómo vamos a comenzar. Tejemos una cadenita, giramos. Saltamos este primer punto, nos deslizamos en el segundo punto, nos deslizamos en el tercer punto y nos deslizamos en el cuarto punto. ¿Sí? Saltamos un punto y luego deslizamos 3. Entonces comenzamos tejiendo 2 cadenitas que me cuentan como el primer punto alto, completo el aumento de este costado tejiendo allí un segundo punto alto. Hago 4 puntos altos sin aumento ni nada, 4 puntos altos seguidos y luego en el siguiente punto alto completo el aumento, 1 y 2. ¿Sí? Sí, entonces volvemos y repetimos. En la primera vuelta son 8 puntos, en la segunda 10, en la tercera 12 y en la última vuelta no vamos a hacer aumento ni nada. Sí, entonces seguimos repitiendo hasta tener el largo necesario y aquí ya estoy llegando a lo que será mi última vuelta. Fíjense, esto hasta el momento se ve así. Sí, entonces yo voy a realizar un chaleco para una talla S. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 huesitos, por llamarlo de alguna manera. Sí, entonces acá ya podemos cortar esta hebra. Recuerden que esta es la parte de la espalda. Entonces para cortar esta hebra hacemos una cadenita, sacamos un poquito larga. Siempre sacamos un poquito larga para tener hebra que ocultar. Cortamos
Esto lo ajustamos y fíjense, esto se ve de esta manera. Entonces, para que tengan una referencia, esto mide con 6 huesitos. Esto debería de medir desde acá hasta acá 22 centímetros. Sí, fíjense que no lo estoy estirando completamente, sino que lo estoy así sobreponiendo. Tengo 22 centímetros para una talla S. Tanto la talla S y la talla M deberían de medir 22 centímetros. Si ustedes están utilizando otro hilo más grueso o más delgado, pueden que tengan que hacer más o menos huesitos dependiendo del grosor del hilo o de la lana que estén utilizando. Entonces aquí yo les recomiendo que se guíen por la medida, no importa la cantidad de huesitos que les dé. Entonces, para una talla S y una talla M, esto debería de medir 22 centímetros. Para una talla L hasta 25 centímetros y una talla XL hasta 28 centímetros. Sí, pero si ustedes lo van a hacer de una forma personalizada, esta medida la tomamos desde acá, desde la clavícula hasta acá. ¿Sí? Entonces ya tenemos los huesitos de la espalda, vamos a hacer los huesitos del pecho. Estos se hacen prácticamente igual, solo que van a ser menos. Para hacer los huesitos del pecho comenzamos también con el anillo mágico. ¿Sí? Aquí ya les enseñé cómo hacerlo. Hacemos la segunda cadenita para completar el primer punto alto. Y para acá, para el pecho, esto lo podemos cerrar un poquito para que sea más cómodo trabajar allá adentro. Y para acá, para el pecho, vamos a completar 3 puntos altos. Ya tenemos las 2 cadenitas que cuentan como el primero y el tercer punto alto. ¿Sí? Una vez que tengamos los 3 puntos altos, ya podemos cerrar este anillo. Acá lo ajustamos bien. Fíjense, ya tenemos los 3 puntos altos. Ahora, para comenzar la segunda vuelta del primer huesito, tejemos 2 cadenas que cuentan como el primer punto alto, giramos, completamos un aumento acá al comienzo. Entonces aquí viene siendo el punto alto número 2. Enlazamos. En el siguiente punto, que viene siendo el puntito central, hacemos solo un punto alto, sin aumento ni nada. Viene siendo el punto número 3, enlazamos y siempre que comenzamos con aumento, finalizamos con aumento. Entonces, como acá tengo aumento, pues también tejo un aumento acá al final. ¿Sí? De esta forma, en esta segunda vuelta tengo 5 puntos altos. Ahora para hacer la tercera vuelta, hacemos 2 cadenitas, giramos, tejemos aumento al comienzo y aumento al final. Entonces completamos aquí el aumento. Tejemos 1, 2 y 3 puntos altos seguidos sin aumento y finalizamos acá sobre la segunda cadenita como siempre tejiendo el aumento. Entonces en esta tercera vuelta debería de tener 7 puntos altos. ¿Sí? Hacemos la cuarta vuelta en la que no hacemos aumento ni nada. Entonces ya tenemos el primer huesito de la parte de enfrente. Para comenzar el segundo y de aquí en adelante vamos a repetir exactamente lo mismo. A partir del segundo tejemos una cadenita, giramos igual que en la vez anterior. Entonces saltamos el primer puntito y acá en lugar de deslizar 3 solo vamos a deslizar 2. Entonces obviamos este primer agujerito. En el siguiente tejemos una y puntada deslizada en la segunda puntada también. ¿Sí? Si contamos de acá para acá, tengo que estar aquí en el tercer punto. Bien, entonces aquí tejemos un aumento, 2 cadenitas, completo el aumento allí. Hago en el siguiente punto un punto alto, solito, sin aumento ni nada. Vendría siendo el tercer punto alto. Y en el siguiente punto vuelvo y hago un aumento. ¿Sí? Entonces aquí en esta primera vuelta del segundo huesito voy a tener 5 puntos altos. Hago la segunda vuelta, tejo 2 cadenas, giro, aumento al comienzo, aumento al final. Entonces en esta segunda vuelta del segundo huesito debemos de tener 7 puntos altos. Repetimos lo mismo en la tercera vuelta y de esta forma debemos de tener 9 puntos altos. 2 cadenitas, giramos, aumento al comienzo, aumento al final. Si vienen contando, son 5 puntos altos seguidos sin aumento. Y en el último punto alto hacemos el aumento de este costado.
¿Sí? Entonces, en esta tercera vuelta, y siempre en toda la tercera vuelta de todos los huesitos debemos de tener 9 puntos altos. Para hacer la cuarta vuelta, igual que las veces anteriores, no vamos a hacer aumento ni nada. Entonces en la cuarta vuelta también vamos a tener 9 puntos altos y 9 puntos altos. ¿Sí? Fíjense. Este huesito es exactamente igual, solo que es con menos cantidad de puntitos. ¿Sí? Entonces para hacer el tercer huesito y de esta manera repetir exactamente, entonces tejemos una cadenita, giramos, saltamos el primer punto y acá a partir del tercer huesito, en lugar de deslizar en 2 puntos altos, vamos a deslizar en 3. ¿Sí? Entonces saltamos el primer punto, deslizamos 1, 2 y deslizamos el tercer punto, tejemos 2 cadenitas, completamos el aumento, enlazamos, tejemos un punto alto solo aquí en el siguiente punto. ¿Sí? Vamos a repetir esta vuelta, me tienen que quedar 5 puntos altos, en el punto siguiente hago el siguiente aumento y de esta manera completo los 5 puntos altos. ¿Sí? Fíjense. Y ahora seguimos repitiendo. En la siguiente vuelta aumento al comienzo, aumento al final, tenemos 7 puntos altos. En la tercera vuelta aumento al comienzo, aumento al final para 9 puntos altos. Y la última vuelta exactamente igual, punto alto sobre cada punto alto para tener 9 puntos altos también. ¿Sí? Así seguimos repitiendo. A partir de acá sí nos vamos a deslizar en 3 puntos. Saltamos 1, deslizamos 3. ¿Sí? Seguimos repitiendo hasta tener la misma cantidad de huesitos que teníamos en la parte de la espalda. ¿Sí? En mi caso recordemos que son 6 huesitos para la talla S que yo estoy haciendo. ¿Sí? Para una talla M también tienen que hacer 6 huesitos por si están utilizando la misma lana que yo. Una talla L dan 7 huesitos y una talla XL hacemos 8 huesitos. Bien, solo para que tengan una referencia si están utilizando la misma lana. Al último huesito recordamos que esta es la parte de enfrente. Fíjense, esto se ve así, entonces tengo la misma cantidad, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces aquí no vamos a cortar esta hebra, fíjense, tenemos acá la parte de enfrente, la parte de la espalda, lo vamos a unir, sí, vamos a unirlo porque esto tiene que quedar así para que quede acá. Entonces vamos a tejer así hasta completar acá y luego tejemos así hasta llegar a la espalda. ¿Sí? Entonces, esto va a ir así por el centro, esto va a ir por el centro de la espalda. Acá sin cortar la hebra ni nada, 2 cadenitas que me cuentan como el primer punto alto. Y acá en este costado tengo que tener 5 puntos altos. Sí, voy a hacer esto a un lado de momento. Y entonces enlazamos. Fíjense que acá tengo como un agujerito donde sale este punto alto. Allí puedo hacer el segundo punto alto. Enlazamos. Fíjense, este es el punto que está de costado, ¿sí? Porque ahora vamos a tejer acá. Aquí en esta parte como que atravesamos la aguja por la mitad, no tomamos así el punto completo, sino que lo atravesamos por la mitad. Atravesamos allí y así completamos el tercer punto alto. Enlazamos, fíjense, el cuarto punto alto lo podemos hacer en este agujerito. Si lo vemos como punto, esta es la segunda cadenita de este costado, de este punto. Fíjense, ahí está el agujerito. Este viene siendo el punto alto número 4, enlazamos y allí en la primera cadenita, fíjense en este agujerito, tejemos y allí hacemos el quinto punto alto, ¿sí? Fíjense. Ahora lo que vamos a hacer es tejer vueltas una y otra vez exactamente con la misma cantidad de puntos. Tejemos 2 cadenitas, giramos. Tejemos un punto alto sobre cada punto alto que acabamos de realizar y 5 puntos altos. ¿Sí? Fíjense. Ahora seguimos repitiendo una y otra vez. Acá lo que vamos a hacer es que vamos a dar la vuelta por el cuello hasta llegar a la espalda.
Sí, vamos a seguir adelantando y ya les digo aproximadamente cuánto debería de medir para cada talla. Esto se ve así, entonces acá para una talla S esto debería de medir 26 centímetros. Entonces ponemos la cinta métrica, lo sujetamos desde acá, debería medir 26 centímetros desde acá, desde la última vuelta hasta acá donde comenzó la primera. Sí, entonces lo colocamos acá. Aquí no lo vamos a estirar ni nada, sino que así lo sobreponemos. Fíjense, aquí tengo 26 centímetros, ¿sí? Para que tengan una referencia, para los 26 centímetros yo acabo de realizar 27 vueltas. Para acá, para una talla M, debería de medir 28 centímetros, una talla L 29 centímetros y una talla XL 30 centímetros. ¿Sí? Entonces ustedes dan vueltas una y otra vez hasta que tengan esta medida. Ya podemos cortar esta hebra. Entonces, para cortarla, hacemos una cadenita. Aquí vamos a sacar un poquito larga porque de una vez vamos a hacer la unión con la parte de la espalda. Cortamos. Esto lo ajustamos. Aquí de una vez vamos a enhebrar la agujita lanera. Entonces, teniendo nuestra aguja ya enhebrada, nos posicionamos. Fíjense, esta va a ser la parte de enfrente. Lo ponemos desde el derecho. ¿Cómo sé que estoy en el derecho? Porque la tira sale hacia acá. Buscamos la parte de la espalda. La ponemos desde el derecho también. ¿Cómo sé cuál es el derecho? Porque fíjense, la tira con la que cortamos terminó hacia acá. Entonces nos vamos a asegurar de que ambos lados queden por el derecho, ¿sí? Entonces aquí estoy desde el derecho, aquí está mi tira y esta está por el derecho y vamos a coser aquí, ¿sí? Esta costura es la misma que vamos a hacer a lo largo de todo el chaleco. Entonces estamos acá. Lo ponemos así porque esto nos tiene que quedar aquí a ras, ¿sí? Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Déjenme para posicionarme bien. En esta parte sabemos que el último punto, fíjense, aquí están las dos cadenitas, porque aquí comenzamos con dos cadenitas. El último punto acá pues viene siendo la segunda cadena. Sí, pero no vamos a tomar el punto completo, sino fíjense, aquí hay como una cadenita, la atravesamos así. Tomamos la hebra que está hacia acá. Atravesamos, posicionamos y ya podemos coser. Aquí donde tengo los 5 puntos altos, en la parte superior se me hace como una cadena. ¿Sí? Lo voy a tomar de la siguiente manera. Desde acá, como que atravieso aquí y saco la aguja por la mitad, ¿sí? Ahora aquí atravieso en el punto que tengo aquí hacia afuera, fíjense, así. Ajusto acá bien y ahora sigo cosiendo. Tomo acá una hebra y de la parte de acá lo atravieso así por la mitad y tomo la hebra de acá. Tomo la hebra que está hacia acá, atravieso por la mitad y como acá no tenemos un punto específico, simplemente tomamos la primera hebrita que tengamos así hacia el frente. Seguimos repitiendo, siempre si estamos de acá hacia acá y de acá hacia acá. Si no lo vamos a pasar así, sino que como estamos aquí, tomamos la hebra y tomamos de acá la que está más hacia afuera. Fíjense, estoy atravesando por la mitad y salgo acá. Ajusto y ya me queda por hacer la última puntada. Fíjense, verificamos la costura. Me tiene que quedar algo así. Aquí cuando ajustemos, esto queda aquí bien pegadito y fíjense, tiene que quedar algo así. Entonces traemos por última vez la hebra hacia acá. Verificamos la unión. Me parece que quedó súper bien. Entonces, de ahora en adelante, este va a ser el derecho. En la parte de atrás, como tenemos la hebra, vamos a hacer el remate. Entonces, en la parte de atrás, nos devolvemos en un puntito cualquiera.
Antes de cerrar este arito, pasamos por allí. Esto lo vamos a hacer de ahora en adelante con todas las hebras, ¿sí? Y ahora nos ocultamos en un par de puntadas. Nos ocultamos acá. Y cuando ya hayamos pasado por alguna buena cantidad de puntos, fíjense, llegué hasta acá, ya podemos cortar esta hebra. Y fíjense, esta primera parte quedó así. Aquí, antes de continuar, si tienen por allí a la mano, dos marcadores, vamos a colocarlos. Fíjense, aquí estoy por el derecho. Voy a colocarlo así. Y ya sé que este es el derecho. Sí, aquí está el derecho. Hago lo mismo acá. De esta forma yo sé que donde esté este lado es el derecho, ¿sí? Porque ahorita cuando comencemos a coser cada uno de los huesitos, como se vuelve tan tedioso y tan repetitivo, nos podemos confundir. Entonces tenemos que asegurarnos de que siempre comenzamos y finalizamos desde el derecho. Bien, entonces aquí ya tenemos esta parte unida. Ahora vamos a hacer lo mismo. Desde acá, desde la parte de enfrente, fíjense, recuerden que la parte del frente es la que está más finita. Ahora vamos a hacer lo mismo, exactamente igual, y cosemos acá. ¿Por qué? Porque esto nos tiene que quedar cerrado. Y aquí va a ir el pecho, la espalda, y esto es lo que va a pasar por la cabeza, ¿sí? Lo que va a pasar por hasta el cuello. Entonces, ahora hacemos la segunda tira. Tomamos la hebra con la que estamos tejiendo, hacemos el nudo deslizado, ¿sí? Siempre que comenzamos hacemos nudo deslizado y acá. Siempre yo voy a comenzar desde el derecho. Algunas veces voy a comenzar acá. Cuando haga este huesito voy a comenzar acá arriba y cuando haga este huesito de este lado voy a comenzar aquí abajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre vamos a comenzar desde el derecho. Entonces, fíjense, para comenzar acá, vamos a utilizar las últimas dos vueltas, ¿sí? La vuelta número 3 y la vuelta número 4 de cada huesito. Entonces, aquí, en la segunda vuelta, en la penúltima vuelta, fíjense, aquí vamos a atravesar la aguja aquí. ¿Sí? Aquí está como un punto alto. Allí no lo vamos a tomar así completo, sino como que lo vamos a atravesar desde la mitad, ¿sí? Atravesamos desde la mitad la aguja. Fíjense, allí lo atravesé por la mitad. Paso el nudo deslizado. Ajusto. Me aseguro de que el nudito como tal me quede aquí en la parte de atrás. Tomo la hebra y voy a tejer dos cadenitas que me cuentan como el primer punto alto y voy a completar 5 puntos altos exactamente igual que acá. Sí, entonces aquí ya tenemos el primero, el segundo, fíjense aquí como que se me presenta un agujerito, allí hago el segundo, el tercero, fíjense aquí como que hay otro agujerito, allí se logra ver. Allí hago el tercer punto alto. A todas estas voy ocultando esta hebra que es con la que comencé, ¿sí? Allí hago el tercer punto alto, enlazo. El cuarto punto alto, fíjense, aquí tengo otro agujerito en la parte de acá. Entonces, este está un poquito apretadito, pero allí está ese agujerito. Atravieso, tomo la hebra y allí hago el cuarto punto alto, enlazo y el quinto punto alto, fíjense, aquí me queda este agujerito, ¿sí? Que es como del segundo punto que tengo acá. Fíjense, como que lo tomo completo, ¿sí? Allí hago el último punto alto. Aquí tomo el quinto punto alto. Fíjense, esto se ve así, ¿sí? Aquí, como ya me traje esta hebra hasta acá, la puedo cortar sin problema. Si ustedes quieren, la pueden ocultar en la parte de atrás en algunos puntos,
¿sí? Yo la voy a cortar, ¿sí? Ahora vamos a hacer exactamente la misma cantidad de vueltas que acabamos de hacer en la parte de acá. Y aquí ya estoy llegando a la última vuelta, en mi caso la vuelta número 27. ¿Sí? Entonces cortamos la hebra, hacemos una cadenita, sacamos un poquito larga porque con esta hebra vamos a coser. Cortamos, esto lo ajustamos y fíjense, aquí me queda la hebrita. Entonces enhebramos la agujita lanera, fíjense, aquí estoy desde el derecho, esta es la parte de la espalda, nos vamos a unir acá, ¿sí? Entonces me traigo la parte de la espalda, me aseguro que todo esté por el derecho, fíjense, sabemos que es el derecho porque estoy hacia acá y todo me queda así, derechito, ¿sí? Entonces aquí me voy a unir acá. En algunas oportunidades, dependiendo de dónde nos quede esta hebra, comenzamos la unión acá arriba y en otras oportunidades, como en este caso, fíjense que la hebra está aquí hacia abajo, pues comenzamos la unión en la parte de abajo, ¿sí? Vamos a unir así, entonces lo posicionamos y en la parte de acá. Si ustedes, para que se les haga más fácil esta unión, recuerden que siempre vamos a tomar en cuenta son las últimas 2 vueltas, ¿sí? Porque 2 vueltas es más o menos el ancho de estos 5 puntos, fíjense, ¿sí? Si yo lo coloco así, me da casi las 2 vueltas. Entonces, aquí, como nos vamos a unir en la parte de acá, aquí tengo la última vuelta, esta es la penúltima, aquí al comienzo de la penúltima vuelta, en la primera hebra que tengo hacia acá, podemos pasar allí la aguja, nos posicionamos y comenzamos a coser, ¿sí? Entonces siempre vamos a tomar, si lo vemos así, la hebrita que tengamos más cerca, la primera que veamos allí, y de esta parte que es donde están los 5 puntos, tomamos la hebra que está hacia acá, atravesamos aquí la mitad y así vamos pasando puntada por puntada. Y fíjense, esto va a ir así, esta es la parte de enfrente, asegúrense que la cabeza les pasa por acá, ¿sí? Entonces, esto va a ir acá, la espalda, exactamente igual. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a sacar una tira que va a pasar por acá y va a unir aquí en la espalda. ¿Sí? La tira es lo que nos va a dar forma del chaleco en la parte de acá. Bien, entonces para comenzar a hacer esta tira, tomamos nuestra cinta métrica, talla S y talla M, vamos a dejar 7 centímetros. ¿Sí? ¿Cómo los vamos a medir? Desde acá, desde donde, fíjense, donde comenzó esta primera vuelta, desde acá hacia acá vamos a medir 7 centímetros, medimos acá 7 centímetros, acá colocamos un marcador y fíjense los 7 centímetros aquí, si yo cuento vueltas, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y en el comienzo de la 10ª vuelta coloqué el marcador, ¿sí? Verificamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y en el comienzo de la 10ª vuelta colocamos el marcador. Entonces, ¿sí? Eso es para la talla S. La talla M también va a medir hacia acá 7 centímetros. La talla L mide 8 centímetros y la talla XL va a medir 9 centímetros. ¿Sí? Es como que lo colocan así desde el primer punto y 9 centímetros u 8 centímetros según la talla que ustedes estén haciendo. Entonces, aquí ya tenemos colocado el primer marcador, le damos vuelta. Sí, fíjense, vamos a trabajar en este lado. Le damos vuelta y colocamos el otro marcador a la misma altura. Entonces tengo 1, 2, 3, 8, 9 y en el comienzo de la 10ª vuelta voy a colocar el marcador. Siempre vamos a comenzar desde el pecho. Fíjense, estamos acá, comenzamos aquí, le damos vuelta. Entonces traemos la hebra para comenzar a tejer,
Como siempre que comenzamos, hacemos el nudo deslizado. Yo tengo que tejer esta tira, todas las tiras las vamos a tejer de este ancho de 5 puntos altos. Entonces, mi quinto punto alto, como estoy comenzando acá, el quinto punto alto debe ser el marcador. Entonces tengo 5, 4, 3, 2, 1, ¿sí? Me devuelvo hasta acá. Como les dije, fíjense, los 5 puntos altos a mí me da de ancho 2 vueltas. Entonces tengo una y acá 2 vueltas. Entonces a mí me da acá para atravesar la aguja. Comienzo aquí y no comienzo aquí porque para comenzar acá tendría que hacerlo desde el revés. Y la idea es siempre tejer la primera vuelta desde el derecho. Pasamos el nudo deslizado, ajustamos, ¿sí? Entonces aquí tejemos 2 cadenitas que me cuentan como el primer punto alto. Fíjense, me paso esto para acá. Aquí tengo un agujerito, puedo tejer el segundo punto alto. Enlazo. Fíjense que todas estas voy a ir ocultando esta hebra, ¿sí? Aquí tengo el tercer agujerito. Allí hago el tercer punto alto. Enlazo. Fíjense como que tomo la primera cadenita, allí tengo un agujerito, allí hago el cuarto punto alto. Y aquí donde tengo el marcador ya lo puedo retirar y allí tejo el quinto punto alto. Enlazo y allí tejo el quinto punto alto. Ahora simplemente voy a tejer vueltas una y otra vez con 5 puntos altos porque esta tira va a salir desde acá, tiene que pasar por debajo del brazo, o sea, va a pasar por la axila, espalda y la vamos a unir acá, ¿sí? Entonces seguimos tejiendo una y otra vez vueltas con 5 puntos altos. Esto se ve así, ¿sí? Como les dije, una tira bastante larga. Entonces, para que tengan una referencia, esto para una talla S debe de medir aproximadamente 49 centímetros, ¿sí? Debe medir 49 centímetros. Entonces, sujetamos desde acá, desde la última vuelta, hasta acá donde comenzó la primera vuelta. Lo posicionamos, fíjense, lo ponemos acá. Esto no debemos estirarlo ni nada. Lo medimos así, sin estirarlo ni nada. Si yo lo llego a estirar, esto llega hasta 54. Pero me interesa que no esté estiradito. Acá en pantalla les dejo una imagen con la medida referencial de cuánto debería de medir esta tira para cada una de las tallas. Pero como siempre les digo, si se lo pueden medir es muchísimo mejor. Entonces, si lo están haciendo para ustedes mismas. Y bien, chicos, entonces una vez que tengamos esta parte, para posicionarla, fíjense, esta es la parte del pecho. Esta tira sale de acá, va a pasar por debajo del brazo, sí, o sea, va a pasar por la axila, fíjense, y la vamos a unir acá, donde está el marcador, la vamos a unir acá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que verificar? De que en la parte de acá me quede espacio suficiente para que podamos mover el brazo fácilmente. Hacemos una cadenita, siempre sacamos un poquito larga para poder tener hebra con la cual coser. Esto lo ajustamos. Estas hebras que tenemos acá en el comienzo ya las podemos ocultar, ¿sí? Las ocultamos exactamente igual a las demás. Entonces, nos posicionamos. Siempre, fíjense lo importante que es tener indicado cuál va a ser el frente. Sí, entonces nos posicionamos, esta tira está aquí, nos aseguramos de que esté derechita, ¿sí? Que no nos vaya a quedar así torcida, le damos la vuelta acá, fíjense, me tiene que quedar acá derechita. Ahora lo giro, porque aquí estoy en el pecho, voy a girarlo hacia la espalda y fíjense, vamos a hacer la unión aquí en la espalda. Nos posicionamos acá. Nos aseguramos de que esto quede derecho y tenemos, fíjense, con el marcador nos ponemos aquí porque donde está el marcador va a ser el último punto que yo haga en la parte de acá.
¿sí? Porque este espacio que está acá es exactamente el mismo que yo dejé en la parte del pecho, fíjense. Entonces, ya podemos hacer la unión. Lo voy a colocar así. Entonces, nos posicionamos de modo de que nos aseguremos que el último puntito de acá coincide con el marcador, ¿sí? Porque como la hebra finalizó acá, yo voy a comenzar la unión de acá hacia acá. Y fíjense, mirándolo desde el pecho, desde el frente, esto me quedó así, ¿sí? Ahora vamos a repetir exactamente lo mismo en este lado. Y bien, chicos, entonces asegúrense que esto les queda algo así, ¿sí? Principalmente asegúrense de que les pasa por la cabeza, les pasa por los brazos y esto les quede así, bastante cómodo para que se puedan mover. Bien, entonces ahora vamos a hacer las tiras que van a salir desde acá y van a comenzar a conectar así, que es prácticamente lo que le va a dar forma a este chaleco. Entonces comenzamos acá. Bien, entonces para comenzar a hacer las tiritas o los huesitos que van a salir desde acá, fíjense, aquí en este caso para esta talla S me quedan disponibles 1, 2, 3, 4 y 5 huesitos, ¿sí? Es muy probable que para la talla M sea exactamente igual. Para la talla L tengan 6 huesitos disponibles y para la talla XL tengan 7 huesitos disponibles, ¿sí? Pero todo depende de lo que a ustedes les dio en la parte de acá. Independientemente de cuál sea la talla, se va a hacer exactamente igual. Bien, entonces vamos a comenzar desde acá. Los que somos talla S y talla M vamos a dejar 3 centímetros. Eso lo vamos a medir desde acá. Fíjense, desde acá, desde ras. Medimos 3 centímetros y contamos las vueltas. Esos 3 centímetros son 1, 2, 3 y acá donde comienza la cuarta vuelta son los 3 centímetros. Entonces, para tener indicado voy a colocar un marcador. Talla M es exactamente igual. Talla L y XL van a medir 1 centímetro más. Talla L y XL colocan así, miden 1 centímetro más, o sea, miden 4 centímetros y colocan el marcador. Para esta talla XL que yo hice me dio 4 vueltas y donde comenzaba la vuelta número 5 fue donde coloqué el marcador. Bien, vamos a usar unos marcadores simplemente para dejar señalado en la parte de acá donde nos vamos a unir. Sí, vamos a aprovechar de hacer esto. Es fácil hacerlo sin los marcadores, pero les voy a enseñar con los marcadores para que tengan una guía, ¿sí? En la parte de acá, para la talla S y talla M, entonces dejamos 1, 2, 3. En la cuarta vuelta, en el comienzo de la cuarta vuelta, colocamos el marcador, ¿sí? Ahora, como asumimos, en mi caso, los 5 puntos, que es el ancho que estoy utilizando, son 2 vueltas, entonces cuento 1 y 2 vueltas. Sí, aquí es donde voy a hacer la primera unión. Entre estas 2 vueltas se me puede ir un poquito más, ¿por qué no? Podemos llegar un poquito hasta acá, pero no hay problema. Lo importante es que vamos a contar 1 y 2 vueltas, que es donde nos vamos a unir. Luego dejamos estas 2 vueltas y contamos 1, 2, 3 y en el comienzo de la cuarta vuelta coloco el marcador. Lo hago así para asegurarme de que todas las tiras me van a quedar a la misma separación. Entonces, fíjense en la parte de acá, ahora contamos. Tengo desde esta primera vuelta, tengo 1, 2, 3, 4, 5 y en el comienzo de la sexta vuelta coloco el marcador. Entonces, repito lo mismo. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y en el comienzo de la sexta vuelta coloco el marcador y vuelvo y cuento 1, 2, 3, 4, 5 y en el comienzo de la sexta vuelta coloco otro marcador. Fíjense, esto va a ir así. Entonces vamos a colocar 1, 2, 3 y 4 marcadores. El del último huesito no lo vamos a contar porque este va a ser diferente, ¿sí? Ahora sí, ya podemos comenzar. Entonces comenzamos desde el frente. Siempre comenzamos desde el frente, en el huesito de acá, hacemos el nudo deslizado, buscamos acá, fíjense, voy a retirar esto para que puedan ver bien. Entonces aquí
buscamos el primer agujerito disponible en la parte de acá, atravesamos la aguja. Allí está un poquito durito porque recuerden que hacíamos los puntos deslizados. Queda como más cerradito, pero no importa. Allí lo podemos atravesar, pasamos el nudo, ajustamos y acá fíjense, tejemos 2 cadenitas que me cuentan como el primer punto alto y vamos a seguir manteniendo el grosor de 5 puntos altos en mi caso. ¿Sí? Entonces tenemos el primero aquí en este agujerito, fíjense, podemos hacer el segundo y el quinto punto. Fíjense, esto me queda así. Aquí sin problema yo puedo cortar ya esta hebra y ahora comienzo a tejer esta tira igual con 5 puntos altos. Entonces voy a seguir repitiendo en el caso de la talla S hasta tener unos 10 centímetros aproximadamente. Y aquí ya estoy llegando al final, entonces fíjense, tengo que tener aproximadamente 10 centímetros. Lo coloco acá desde la primera vuelta. Así tengo 10 centímetros. Sí, recuerden que esto no lo vamos a estirar ni nada, sino que así tal cual está lo sobreponemos. Para que tengan una referencia, para estos 10 centímetros yo acabo de tejer 11 vueltas. Bien, igualmente acá en pantalla les dejo una imagen de cuánto debería de medir esta primera tira para cada una de las tallas. Recuerden que estos son medidas aproximadas. ¿Sí? Si se lo pueden ir midiendo es muchísimo mejor. Bien, entonces una vez que ya tengamos la primera tira lista, podemos cortar la hebra, pero dejamos una tirita larga para poder coser. Ajustamos, enhebramos la agujita lanera y fíjense, estamos así, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a verificar? Fíjense, con el marcador, lo que voy a verificar es que esta tira, al yo coserla aquí, el último punto, la última costura que haga acá, sea la que coincide con el marcador, ¿sí? Y me queden acá libres, por decirlo de alguna forma, estas 3 vueltas, ¿sí? Entonces hacemos la costura, ¿sí? Aquí igual, en algunas ocasiones voy a terminar con la tirita, con la hebra, con la que voy a coser acá abajo, lo que significa que voy a comenzar a coser de acá hacia acá y en algunas otras ocasiones voy a finalizar con la hebra acá arriba, lo que significa que cosería de arriba hacia abajo. Bien, aquí me quedo en la parte de abajo, entonces me aseguro que acá el último punto me coincida con el punto donde está el marcador y voy a coser así. Y ya tenemos acá lista nuestra primera tira. ¿Sí? Aquí si lo están haciendo para ustedes mismos, yo les recomiendo que cada tirita que vayan haciendo se la vayan probando antes de coserla. ¿Sí? Entonces, fíjense, hacemos la siguiente, pero aquí antes de hacer la siguiente voy a enseñarles de una vez cómo vamos a hacerla de este lado. ¿Sí? Porque es exactamente igual, solo que comenzamos desde acá abajo. Si aquí hicimos, en mi caso, 11 vueltas, en este lado también vamos a hacer 11 vueltas. Tomen nota por allí de cuántas vueltas van haciendo en cada uno de los huesitos, porque tanto en este lado como en la parte de la espalda vamos a tener que hacer exactamente la misma cantidad. Bien, entonces aquí voy a aprovechar de una vez. Lo ideal es hacer todo un lado primero para que se lo vayan midiendo, se vayan probando y se aseguren que les queda. ¿Por qué? Porque algunas chicas podemos tener más busto que otras. Entonces, como yo les doy es una medida estándar, de repente si ustedes tienen un poquito más de busto, van a tener que agregar más vueltas. ¿Sí? Pero eso solo lo vamos a saber si se lo van probando a medida que van tejiendo. Y acá tenemos que dejar el espacio de 5 puntos. ¿Sí? Entonces, como dijimos que los 5 puntos son las 2 vueltas, entonces atravesamos acá, fíjense, una vuelta y la segunda. Atravesamos este punto por la mitad. Recuerden que nunca los tomamos completos. Pasamos el nudo, ajustamos 2 cadenitas que me cuentan como el primer punto alto, sacamos el segundo punto alto, fíjense allí se me van presentando los puntitos, ¿sí? Sacamos el segundo, el cuarto, fíjense el cuarto está acá, esta es una hebra que está aquí muy chiquitita, pero allí está el puntito,
atravesamos la hebra. Allí hacemos el cuarto punto y el último punto, fíjense, me coincide con este que está acá. En este agujerito hacemos el quinto punto alto. Esto me queda así. Y seguimos repitiendo. Y bien, chicos, fíjense. Aquí de la misma forma hice la costura en la parte de acá. ¿Sí? Entonces comenzamos acá en el segundo huesito. Y vamos a hacer lo mismo, 5 puntos y vamos a tejer vueltas hasta tener 11 centímetros. ¿Sí? Es exactamente igual, repetimos. Esta parte ya se la saben. Y aquí ya estoy llegando a la última vuelta. Entonces, para este segundo huesito, para la talla S son 11 centímetros. Siempre tienen que ir tejiendo e ir midiendo. ¿Sí? Tenemos desde acá hasta acá los 11 centímetros. Para los 11 centímetros, por la lana que yo estoy utilizando, acabo de realizar 12 vueltas. Bien, entonces cortamos, hacemos lo mismo, un poquito larga para poder tener hebra con la cual coser. Posicionamos en la parte de acá y fíjense, como tenemos el marcador, es simplemente dejar esta separación y donde tenemos el marcador, como la hebra nos quedó acá arriba, donde tenemos el marcador, fíjense, va a ser la primera puntada y hacemos la costura. ¿Sí? Entonces, a mí me gusta cuando queda la hebra casi arriba porque es más fácil, pero no todo el tiempo va a quedar la hebra hacia arriba. Entonces, fíjense, siempre desde el derecho, la hebra la tengo acá arriba, paso la aguja por donde está el marcador, lo retiro, hago la costura y fíjense, ya tenemos el segundo huesito listo. Hacemos el tercero, comenzamos exactamente igual, la misma cantidad de puntos, pero acá en el caso de la talla S vamos a tejer hasta tener 15 centímetros. Y bien, chicos, fíjense, esto ya va tomando forma. Entonces, a partir de este tercer huesito, como les dije, debemos medirlo porque puede que tengamos más busto, menos busto, entonces vamos a necesitar determinar exactamente el volumen que necesitamos acá. ¿Sí? Fíjense, se lo prueban así, no corten la hebra porque se lo tienen que probar. Y fíjense, esto debe de irles quedando así. Y bien, chicos, entonces si vienen tejiendo conmigo con la misma lana, con el mismo grosor, para estos 15 centímetros yo acabo de realizar acá 16 vueltas. Y bien, entonces una vez ya determinamos de que todo está bien, ya podemos coser. Fíjense, la hebra me quedó aquí hacia arriba. Hacemos la costura en la parte de acá. Esta parte ya no se las voy a enseñar porque ya sabemos cómo hacerla. Y comenzamos acá la última tira, ¿sí? Sí, todas las tallas vamos a tejer hasta cuando nos falte una tirita, un huesito en la parte de acá. Entonces, comenzamos esta tira. En el caso de la talla S vamos a tejer hasta tener aproximadamente 19 centímetros. Igualmente, aquí en pantalla les dejo una imagen de la medida a la que debería de llegar cada una de las tallas. Y bien, chicos, entonces en esta última tirita que estamos haciendo de momento, para los 19 centímetros, que es la talla S, yo acabo de hacer 20 vueltas. Recuerden probárselo. Bien, entonces ahora lo cosemos de la misma forma en que hemos venido haciendo. Y bien, chicos, entonces hasta el momento, fíjense, esto se ve así. Ahora lo que vamos a hacer es repetir exactamente lo mismo que acabamos de hacer acá, en la parte de acá. Y luego hacemos lo mismo con la misma cantidad de vueltas, la misma cantidad de puntos y todo en la parte de la espalda. ¿Sí? Sacamos las tiritas acá y vamos a dejar en todas las tallas, vamos a dejar la última tirita por hacer. ¿Sí? Esa la vamos a hacer al final cuando ya tengamos prácticamente todo listo. Bien. Entonces, aquí en pantalla les dejo un resumen de lo que hicimos hasta este momento para que tengan allí a la mano la medida en centímetros. Y bien, chicos, una vez que finalicemos, todo hicimos exactamente lo mismo. El chaleco ya se ve de esta manera, fíjense. Va a quedar exactamente igual por detrás que por delante. Ahora a todos nos debe quedar acá el último huesito, ¿sí? Bueno, antes de continuar les quiero enseñar, fíjense, este es el que yo hice para mí, este es en talla XL.
Entonces aquí les quiero enseñar. Esto es principalmente para las tallas grandes, ¿sí? Porque las tallas chicas no van a tener este inconveniente. Para quienes estamos haciendo talla grande, entonces fíjense, aquí yo había comenzado con 8 huesitos, ¿sí? Y en el penúltimo, fíjense, este es el penúltimo, cuando hacemos la unión acá, como no nos queda espacio, fíjense que el penúltimo, la unión queda así bien pegadita, ¿sí? Sí, entonces lo que van a hacer es que ubican el centro y los colocan así pegaditos, fíjense. Este es un lado y este es el otro. Entonces quiero que sepan que no hay problema porque acá no van a tener espacio suficiente. Bien, ahora vamos a hacer en el último huesito, fíjense lo que hicimos. Esto es lo que vamos a hacer a continuación. Este es el último huesito que va a quedar así. Él no va a estar unido acá, sino que él va a quedar así, como colgando, por decirlo de alguna manera. Bien, entonces para hacer esa última tira, comenzamos exactamente igual. Como siempre, tejemos los 5 puntos exactamente igual. Y fíjense, ahora lo que vamos a hacer es comenzar a tejer una tira lo suficientemente larga que salga desde acá, pase por acá, dé la vuelta y la vamos a coser aquí en la espalda. Y bien chicos, como les enseñé hace un momento, entonces para hacer la última tira, fíjense, salimos de la forma normal hasta la medida que necesitemos. Recuerden que si se lo pueden medir es muchísimo mejor. Para medírselo, colocan acá unos marcadores de modo de que lo cierran y se lo prueban, ¿sí? A ver si los hombros les pasa por acá. Porque algunas veces somos más anchitas de hombros, entonces se nos dificulta, ¿sí? Entonces les recomiendo entonces que les pongan unos marcadores o algo así, que lo puedan cerrar acá de forma provisional y se lo prueben. Bien, entonces una vez que tengamos esta tira lista, le damos vuelta, lo posicionamos, nos aseguramos de tenerlo todo por el derecho y lo cosemos acá. Y bien chicos, de esta manera llegamos al final del tutorial. Como pueden ver, es un chaleco súper fácil y rápido para tejer para esta festividad. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!